Bueno, ya está con nosotros el abogado José Ramos. Buenos días, José, ¿cómo están las cosas? Sí, buenos días. Primeramente damos las gracias a Dios, luego a Manuel Brito, a ti Alexander, por invitarnos a este espacio que es una tribuna del pensamiento democrático y patriótico de la República Dominicana. Muchas gracias, muchas gracias. Doctor, háblenos, ¿cómo anda la administración de justicia en el país? Porque uno observa que la agenda en la administración de justicia está muy entaponada. El caso de Usoy, el caso de los Tres Brazos, el caso del CEA, Odebrecht, la niña Marlene, hay una serie de situaciones que uno ve solo mediático en un momento y no ve una definición de justicia con sanciones, aún con el tiempo de que esos casos tengan una definición. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, mira, indiscutiblemente la justicia dominicana está avanzando. Nosotros podemos analizar lo que fue la Suprema de Contín Aybar, de Jorge Subero Isa, de Mariano Germán. Cuando uno hace una retrospectiva, se va avanzando. Ahora bien, la República Dominicana debe ponerse a tono con lo que es la Constitución Política del Estado del 26 de enero del 2010, que crea un Estado democrático y social de derecho. Aquí hay un talón de Aquiles en la justicia penal. ¿Cuáles son? La policía por un lado y el Ministerio Público por el otro. La policía son los pies del Ministerio Público, de la investigación penal, son los que entran en contacto directo con la investigación. Entonces, lamentablemente, la Policía Nacional, que no le podemos cargar el dado, hace lo humanamente posible, pero la Policía Nacional no está lo debidamente tecnificada, ni cuenta con los recursos financieros y humanos para estar al tono con la investigación penal. Por otro lado, para nosotros poder avanzar en lo que es el sistema de justicia penal en la República Dominicana, el Ministerio Público debe ser elegido por un Consejo Nacional del Ministerio Público o por el Consejo Nacional de la Magistratura. El Procurador General de la República no puede ser elegido por el presidente. ¿Por qué? Porque el Procurador General de la República no es de la República, es el Procurador General del presidente de turno, el que fuere. Entonces, la política criminal del Estado va a ir por ese lado. Entonces, nosotros sí hemos Pero es un funcionario político. Todos los funcionarios del Estado, hasta cierto punto, son políticos porque obedecen al Estado como una estructura política. El Estado en sí es una estructura política, pero es para poder hacer más eficiente la administración de justicia. Por ejemplo, más independiente. Más independiente y más eficiente. Tenemos como ejemplo lo que son los Estados Unidos de América. Ya el Procurador General de la República no lo elige el presidente, sino es Lo designa, pero lo designa. Hace una propuesta. Hace una Pero propuesta. lo decide el Congreso. Lo designa. Pero lo designa el Congreso. No, lo designa el presidente y lo decide el Congreso. Lo decide prácticamente. Pero lo puede rechazar, no significa sí, lo puede que es un decreto. Lo puede rechazar, no es por un decreto. Entonces, para nosotros ir avanzando. Lo que hay que darle autonomía entonces. Sí, en el sistema penal necesitamos de una policía nacional un poco más eficiente, más tecnificada, y del Procurador General de la República, que dicho sea por cierto, Jean Alain está haciendo un trabajo eficiente. Entonces, con relación a los casos que tú manifiestas, se le dice proceso penal. Un proceso penal requiere de diferentes etapas, se lleva un tiempo cada proceso, y se está avanzando en el sistema de justicia penal en la República Dominicana. La voluntad política para combatir lo que son casos de corrupción
es una situación que el Estado dominicano tiene que ser mucho más eficiente y tener la voluntad política para enfrentar esa situación, porque en un Estado democrático y social de derecho, la corrupción debe ser combatida de frente, porque eso lo que conlleva es a la desorganización social. Cuando se ve que una persona pasa por una función pública, muchas veces por un cargo de quinta categoría, y a los 4 o 5 años te está exhibiendo una fortuna que nosotros que tenemos 30 años trabajando jamás la podremos tener. Entonces eso causa desaliento, desorden social, eso invita a la criminalidad dentro de la población. Nosotros hablábamos el viernes en un programa que hacíamos con un abogado, con otro abogado, de que el problema fundamental está en que los reguladores aquí están actuando en contubernio con los regulados. Entonces, ¿qué se da? Que estamos viendo muchos casos de fiscales que están actuando más a favor de los victimarios que a favor de las víctimas, cuando los fiscales son representantes de la sociedad en los tribunales. Y incluso en la prensa de hoy está una juez que ya va por el tercer caso que le echan para atrás de narcotráfico. O sea, pese a que ya el Ministerio Público ha avanzado mucho con el asunto de la Escuela Nacional del Ministerio Público y los concursos esos que se han estado haciendo, todavía hay mucha corrupción en el sistema del ministerio, en el Ministerio Público. Sí, siempre van a existir esos casos, pero te puedo decir que desde el Ministerio Público, en la persona de Jean Alain Rodríguez, Procurador General de la República, en el caso de José del Carmen Sepúlveda, Procurador General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, de Jenny Berenice, de una serie de magistrados, hay muchos ministerios públicos serios. Como te decía, igual que en la Policía Nacional, hay muchas personas serias. Lo único que se puntualizan en lo que son los casos negativos. Recuérdate que hasta en el grupo de Jesucristo, que era un grupo sumamente pequeño de 12 personas, había una persona que tenía un comportamiento indecoroso. Ahora, lo importante es que todos los fiscales que se descubren en contubernio, en asuntos de corrupción, de cohecho, están llevando las sanciones debidas, porque los procuradores generales de corte y el Procurador General de la República no tolera esa situación ahora, es con seres humanos que tienen debilidades. El nivel de cambio de vida de muchos fiscales dicen lo contrario. Y de jueces. Bueno, hay situación que para eso está la Suprema Corte de Justicia, que tiene una Inspectoría General de la República. Puedo decirte que el doctor Mariano Germán Mejía encabeza una Suprema Corte de Justicia sumamente democrática, donde no se intervienen las decisiones de los jueces, donde los fiscales tienen cierto rango de acción dentro de su jurisdicción. Ahora, todos los fiscales, yo te puedo decir ahí, en el Distrito Nacional hubo un fiscal que me voy a reservar el nombre, que lo involucraron en un asunto de un soborno, de una situación, y él estuvo detenido, fue destituido y apartado del cargo. Entonces se toman las acciones. Ahora bien, los fiscales también tienen esposas que aportan a la unidad familiar, y luego que tú tienes 25, 30 años en el ejercicio de la profesión de abogado, desempeñando las funciones de juez o fiscal, normalmente el sueldo que ellos tienen le permite... ¿Usted cree que el ingreso de un juez le permite vivir en un piso entero en la Nacaona y andar en una Porsche Cayenne? No, bajo ninguna circunstancia. Para eso está
el Departamento de la Inspectoría General de la Suprema Corte de Justicia, que debe investigar esos procesos. Pero vuelvo y te repito que en todo conglomerado humano, van a haber personas que no tienen el debido comportamiento ético, pero lo importante es apartar a ese miembro de ese núcleo humano de esa función. Doctor, uno escucha siempre con un nivel de frecuencia a la gente quejarse en su condición de cliente de estafa que le producen los abogados que lo están representando, que se le venden o que lo engañan, que le dicen que el proceso va de tal o cual manera. Incluso uno no siente de parte del Colegio de Abogados una sanción disciplinaria en ese sentido. Lo que en gran medida la profesión de abogado tiene una mala imagen en ese sentido. Mira, ¿Qué opinión? Yo algunas veces me río porque un colega me dice que últimamente todo el que no sirve para nada Va a estudiar derecho, no como una forma de preparación y de superación personal, sino como un mecanismo para seguir con sus inconductas, estafando, dañando la sociedad. Entonces, el doctor Surún está tomando medidas contra ese tipo de abogados y de situaciones que se presentan, pero lamentablemente hay muchos abogados que son arrogantes, que son prepotentes, que no ejercen con la dignidad la profesión de abogado, que estafan a sus clientes, pero todo ciudadano que se sienta perjudicado por el ejercicio de un abogado puede acudir al Colegio de Abogados de la República Dominicana y presentarle una querella y allí se tomarán las sanciones del lugar. Ese concurso que se hizo hace pocos días para elegir a los miembros, a los nuevos titulares de las fiscalías, ha sido muy cuestionado. Incluso los nombres de los ganadores salieron a relucir antes de que se diera la selección, lo que indica que aparentemente no fue transparente ese concurso. He escuchado algunos rumores en ese sentido. Ahora bien, el que conoce a fiscales como Milcía de Guzmán, electo en la provincia de Santo Domingo, que conoce la preparación, la trayectoria académica, el servicio que ese fiscal ha hecho a la sociedad en cualquier instancia donde él se ha evaluado, inclusive para participar en un cargo en la Procuraduría General de la República, ese ciudadano necesariamente debe salir airoso. La magistrada Wendy González, Procuradora General de la Corte de Apelación de Barahona, una persona que se desempeñaba también como Milcía de Guzmán, como fiscal adjunta del Distrito Nacional, con una hoja de servicio, con conocimiento, con una disposición hacia el trabajo. El magistrado José del Carmen Sepúlveda ha confirmado, y una playa de fiscales, donde quiera que vayan a concursar, no solamente para esos cargos, vuelvo y te digo, hasta para la Procuraduría General de la República, en algunos cargos de cierta relevancia, podrían ser beneficiados. Son gente que tienen una hoja de servicio con relación a la sociedad, que van a hacer grandes aportes. Entonces, necesariamente, el que conoce el ejercicio de ellos, dicen, bueno, tenían que estar punteros, necesariamente. Doctor, me gustaría que Anthony nos presente un breve video de una joven que presentó una preocupación sobre un caso laboral. Y después que escuchemos el video, yo quiero ver su opinión. Es breve. ¿Qué parte de la cotidianidad en este país con el tema? Reyes, muchos
muchos de los que me están viendo quizás me conocen. Gracias a Dios que contamos con esta vía para nosotros poder dar a conocer aquellas cosas que lamentablemente muchas veces se quieren tapar y se quieren cubrir. Y hoy, pues yo quiero externarle una situación que estoy viviendo, porque quizás usted la puede estar viviendo también. Mira, yo hace 2 años aproximadamente, yo inicié un pequeño negocito, porque soy madre soltera, tengo un niño de 9 años ya, que es mi mayor bendición, y por quien yo estoy dispuesta a echar para adelante todo el tiempo. En ese sentido, yo asumí hace 2 años un contrato con una empresa que se dedica a la venta de programas de inglés. Y en La Vega específicamente contraté a una joven que alguien que me refirió, amiga, esa joven me dice, mira, yo tengo una muchacha, ella está muy mal, tiene un niño, está mal, ayúdala para que ella pueda conseguir un trabajo, porque le han dado mucho trabajo y está pasándola muy mal. Y yo digo, bueno, como tú me la estás recomendando, yo la voy a entrevistar y vamos a ver qué tal. Esta joven se llama Solange Gertrudis Cruz Gómez, y yo quiero que el que me esté viendo anote ese nombre en su mente, porque yo le voy a explicar todo el proceso y por qué destaco su nombre específicamente. País donde tú lo que quieres trabajar y no te dejan, Dios mío, no te dejan. La impotencia de no tener quién es que me va a escuchar para hacerme caso. Nadie sabe si quizás esto sea el inicio de algo para mucha gente que están indefensa en este país, que se han visto abusadas. Así que, nada, gracias por escucharme. Y si usted ha pasado alguna situación parecida, o la ha pasado específicamente. Bueno, el video quedó muy accidentado, muy cortado en el criterio en que uno quería que esté establecido la idea, el espíritu. Y lo que se trata es que ella había empleado a una persona, solo duró 3 meses, ella cumplió, según ella dice, con todos los requisitos que establece el Código Laboral, y al final ella denuncia, y su abogado, que con una componenda del abogado de la defendida la acusan de que ella incumplió con el Código Laboral al despedir la empleada, que solo duró 3 meses, y que una jueza que está acostumbrada a tomar ese tipo de decisión, y ellos la denuncian como se trata en La Vega, se trata como que una banda que organizada y una componenda, así ella lo ve, y así lo dice el abogado ya según estuvimos anoche viendo en los noticiarios. Y eso se da con mucha frecuencia, que van y te embarga una turba, ya el ministerio. ¿Qué es lo que realmente está pasando con este comportamiento? Porque son muchas las quejas en esa dirección. Sí, el ejercicio del derecho laboral en la República Dominicana y la administración de justicia en el derecho laboral, la Inspectoría General de la Suprema Corte de Justicia tiene que tener mucha atención. Ese es un caso que se da en La Vega, pero en el Distrito Nacional y en todos los lugares del país es la queja sistemática de que hay abogados ligados con jueces que se dedican a obtener sentencias. Entonces, es una situación sumamente alarmante porque inmediatamente se emite una sentencia, se notifica a la persona demandada, en este caso tiene 3 días para depositar el duplo del monto de la sentencia para obtener así lo que sería la suspensión de la ejecución de la sentencia, sino en 3 días se está embargando esa compañía, esa casa, con todo el desorden. Eso es hasta una agresión a la pequeña y mediana empresa. Pero claro, entonces eso lleva a la quiebra inmediata, pero de muchas empresas medianas, grandes, pequeñas. Entonces, eso es un atentado al desarrollo económico y comercial en la República Dominicana. Nosotros estamos de acuerdo en que los derechos adquiridos del trabajador deben prevalecer. Claro, claro. Pero ese plazo de los 3 días, eso tiene que revisarse, eso tiene que aumentarse, aunque sea un mínimo,
de 10 días. Entonces prácticamente es una asociación de malhechores a nivel nacional de muchos alguaciles que van, que tienen maleantes, un grupo de 20, 30 maleantes y van y te desintegran una empresa. Entonces, en la Cámara Legislativa cursa un proyecto de ley donde se quiere crear la figura de un juez especial que sea garante de la ejecución de los embargos, porque lo primero es que para entrar a una casa, la Constitución protege lo que es el domicilio de una persona, de una empresa. Entonces, cuando ya la propiedad privada. La propiedad, cuando se va a entrar a realizar un embargo, se debe tutelar el derecho de la familia de esa empresa a entrar, entonces debe ser con las formalidades de ley, mínimamente un fiscal que vaya, pero no. Una autorización que un juez haya dado. Sí, la autorización de la fuerza pública, mínimamente conforme a este derecho. Entonces, lo que van es un alguacil con una trulla, como se dice en buen dominicano, de delincuente y le dan golpe a las personas. Eso hay es gente algo terrible. que quiere justificar, doctor, que ese criterio de ir con esa turba, que es una turba mecánica de 10, 30 y 40 personas con improntas delincuenciales, lo quieren justificar porque el Ministerio Público no facilita las fuerzas públicas, valga así señalarse, y ellos tienen que recurrir a ese manejo tan violento y tan delincuencial, si así pudiera señalarse, donde no respetan a nadie, empujan niños, las cosas que están sacando, incluso cuando la ponen en oferta, en venta, ya ni tienen ni la mitad del valor porque la han dañado, por el tipo de persona que hace la acción. Sí, el Ministerio Público, para resguardar lo que es la paz social, el sosiego familiar, empresarial, convoca a una vista para tratar de armonizar los intereses con relación a esa sentencia. Si bien es cierto que la ley de notario establece que la persona facultada ahora para establecer los embargos tiene que ser un notario, pero en la práctica sigue la misma situación. Lo que va es un alguacil con una asociación de malhechores, levantan el acto y se lo dan entonces al notario para que firme y haga y legalice esa situación. Entonces eso tiene que resolverse. La figura de un juez de ejecución de los embargos, eso tiene que ser de prioridad en la República Dominicana. Esa ley, eso tiene que aprobarse lo más rápido posible, porque esto es insostenible, esta situación. Ramos, recientemente se aprobó la ley de partidos. La ley de partidos establece que las altas instancias de los partidos decidirán cómo deberán hacer los partidos sus primarias internas. Sin embargo, los estatutos del PLD y del Partido Revolucionario Moderno, del PRM, establecen que sus primarias serán por militante, que las primarias internas de esos partidos se efectuarán por militantes. En este caso, ¿qué prevalece? ¿Qué prevalece? El estatuto, yo sé que las leyes tienen mayor jurisdicción, pero me refiero, la ley dice que las altas instancias decidirán cómo los partidos deberán hacer sus primarias internas, pero ya los partidos tienen sus estatutos que dicen que las primarias internas se efectuarán a través de sus militantes. ¿Tienen los partidos políticos entonces que reformar sus estatutos o qué debe pasar? Bueno, eso lo establece la ley 3318, exactamente en el artículo 45, establece lo que es el proceso para elección de los candidatos. Eso se tiene que ver a la luz de la Constitución, a la luz también de lo que son los estatutos de los partidos políticos.
nosotros esa parte inclusive se establece que hasta mediante encuesta se podría proceder. Toda ley tiene que analizarse a la luz de la Constitución de la República. ¿Qué es lo que establece la Constitución de la República Dominicana? Que somos un Estado social y democrático de derecho. Entonces, ¿cuál es el criterio a prevalecer? Es el criterio... La democracia interna. Es la democracia interna. ¿Qué dice entonces el artículo 74, numeral 4 de la Constitución de la República en cuanto a la interpretación de las leyes y de la Constitución? Que cuando hay conflicto de intereses entre prerrogativas constitucionales, prevalece la que sea más beneficioso al titular del derecho. ¿Al titular de quién? Al titular del derecho para ejercer el derecho democrático, en este caso la militancia. Entonces, cuando uno analiza la Constitución de la República, analiza la ley 3318 y analiza los estatutos de los partidos internos, uno dice qué es lo que más le conviene a un partido, qué es lo que hace prevalecer más la democracia, la elección directa por los militantes. Entonces, ¿usted cree que ese artículo de la ley de partidos es inconstitucional? Es inconstitucional, no solamente ese artículo, sino el artículo que tiene que ver sobre la cuota de la juventud para cargos nacionales, llámese presidente y vicepresidente. Dice que un 10% de la juventud tiene derecho a ostentar por los partidos políticos a esa posición, lo cual es excluyente. Una sociedad como la República Dominicana, que es eminente juventud, no puede excluir a un sector, mediatizarla, a un sector tan importante como es la juventud para los cargos presidenciales y vicepresidenciales. Si la misma Constitución establece como un plazo mínimo de 30 años para tú aspirar a la presidencia, entonces ¿cómo tú le vas a limitar a la juventud solamente un 10%? No, y el mismo derecho de elegir y ser elegido desde el punto de vista que si tú quieres ser elegido y elegir y no está dentro de ese 10%, queda entonces excluido. Queda excluido. Entonces, cuando se analiza la ley electoral sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos, uno dice, bueno, hemos dado un gran avance, grosso modo, así a grandes rasgos, pero la ley es sumamente deficiente. Y es una pena, inclusive, cuando se analiza lo que es la redacción de la ley. La estuve analizando recientemente y analizo el artículo 25, tiene un párrafo. En lo que es la estructura de ese párrafo de 3 líneas y media, utiliza 4 veces la palabra cualquier. Cualquier. ¿Qué es lo que te dice? Que la ley, inclusive en cuanto a su elaboración gramatical, fue cualquierizada. Es penosa. Es penosa. Esa ley... En su redacción. La redacción de esa ley, que en el Congreso, en ambas cámaras, deben haber correctores de estilo hay muchas personas muy preparados. Que se gastan millones y millones de pesos en unos asesores y en unos especialistas, que lo más que hacen es al cajero. Ni van a hacer fila, es por el cajero. Eso es lamentable que esa ley en otro país pueda ser analizado cuando tú digas, oye, ¿cuánta pobreza gramatical tienen los dominicanos? Cuando hay todo el mundo, hay muchas personas preparadas, senadores, diputados, que no se dedicaron, no es que no tengan conocimiento del idioma español, es que no se dedicaron a analizar ese cuerpo jurídico, porque como decía un señor que se llama Luis Inchausti en los tiempos de Trujillo, que era director del Departamento de Censura, que tenía que analizar la prensa, lo que se podía publicar y no. Trujillo lo llamó a su despacho en una mañana y le dije, mira lo que han publicado aquí en el Caribe. Y Luis Inchausti le dice, jefe, le voy a tener que pedir disculpas, porque es que aquí ni el Departamento de Censura está leyendo. Porque aquí nadie lee prácticamente. Entonces, pero ese siguió comiendo con sal hasta ese momento. No, era amigo personal de Trujillo. Entonces, ¿cómo es posible que esa ley tenga esas fallas elementales? Eso es elemental. Nosotros no somos expertos en español, pero tenemos título, aunque sea de bachilleres. Entonces, la ley tiene varios aspectos que son inconstitucionales, pero
a rasgos generales, como dije anteriormente, uno dice, bueno, por lo menos vamos avanzando mínimamente porque tenemos un ordenamiento jurídico, pero la ley es inconstitucional. Ahí en ese sentido, doctor, unos 2 o 3 actos de inconstitucionalidad que se elevaron, ¿usted cree que pudieran prosperar en ese espíritu que usted observa? Sí, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana verdaderamente debe llenar de orgullo a la República Dominicana. Okay. Sí, sí. El Tribunal ¿Usted cree que lo ha hecho? Sí, lo ha hecho porque lamentablemente para ganar un caso hay que tener humildad. Ahora, donde hay que tener grandeza es cuando usted pierde un caso. Cuando uno analiza todos los aciertos y desaciertos del Tribunal Constitucional, sus aciertos son enormes. Son enormes. Son mayores que sus desaciertos. Sí, no, ha hecho su trabajo. El doctor Curry tiene que estar contento. Sí, ha hecho su trabajo el Tribunal Constitucional, porque no hay problema en la República Dominicana que no haya un tribunal donde no se pueda ir a invocar ese derecho para pretender una solución, y ese marco jurídico nos lo da a nosotros la Constitución del 26 de enero del 2010. ¿Es correcto, doctor, el criterio de que yo pueda decir que las leyes son lo que dice el Constitucional? No, me está gallando, doctor, ¿qué pasó? No, quien tiene acá el control de la constitucionalidad de las leyes y que quien puede decir que una ley es constitucional o no, es el Tribunal Constitucional, valga la Dice Subero Isa que a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inadmisible ¿cómo se llama? El transitorio que prohíbe la reelección, dice Subero Isa que a pesar de eso, el presidente Medina pudiera aspirar a una reelección. Y que el Tribunal Constitucional pudiera revertir esa decisión incluso, y el propio criterio que dice el transitorio. El magistrado Subero Isa es un hombre de muchas luces, de mucho conocimiento. Pero se ha puesto como con muchas sombras, más que luces. No, él tiene muchas luces y él sabe que eso es improcedente. Lo que pasa es que más bien él está obrando ahí como abogado y no como un maestro independiente del derecho. O sea, él está pagando, le están pagando por un servicio y lo está dando. Yo entiendo que le están pagando, sino que él no está haciendo lo suficientemente. Que le están adelantando, doctor. Entonces. No, que él está haciendo lo suficientemente objetivo, porque él sabe que el Tribunal Constitucional, que tiene su razón de ser en mérito de la Constitución, ese tribunal no puede decir que la Constitución es inconstitucional. Ya no están haciendo señas, lo más breve que usted pueda es de las áreas del derecho, de la administración de justicia, ¿cuál es la que tiene mayor debilidad? Y me estoy refiriendo al criterio, lo penal, lo civil o laboral. ¿Cuál es la preocupación? No, ya lo dije anteriormente, el ejercicio del derecho laboral es el talón de Aquiles del sistema de justicia dominicano. Yeah. Bueno, Alexander, un gran programa con el amigo José Ramos. Sí. Gracias. Así que muchas gracias. Sí. Mire, gracias a ustedes. Debo decirle antes de cerrar que se preparen las personas que viven en zonas vulnerables. Dicen los servicios de meteorología que llover va a ser poco. Entre esta tarde y el domingo va a caer mucha agua porque los remanentes, y ya vimos que los remanentes del pasado dejó bastante agua. Este trae más agua que el pasado y duró como 2 o 3 días lloviendo. Bueno, pues ahora Kir va a dejar bastante agua a partir de esta tarde, mañana sábado y el domingo en el país. Así que pasen bien. Más las personas que viven en zonas vulnerables. Ahorita, buen fin de semana. Será hasta el próximo lunes cuando volveremos a un espacio como este. Así es.